Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Calderón, nuevamente transmitiendo desde la Secretaría de Educación de Veracruz, desde el programa La Secu de Frecuencia Educativa. Nos acompaña nuevamente nuestra amiga Maru Trujillo, poetisa, maestra, empresaria. Y para esta transmisión me acompaña mi compañera Nelly Portilla, guapísima, de Catrina el día de hoy. Estamos en nuestro programa especial de Día de Muertos y vamos a platicar un poquito acerca de estos temas que tanto nos gustan a los mexicanos, ¿verdad? Porque pues es una fiesta, esto trasciende, más que el luto, nosotros festejamos y celebramos Día de Muertos pues con todo el color y con toda la vida que podemos tener. Maru, bienvenida, gracias nuevamente a esta emisión y nos gustaría saber cómo te encuentras, cómo estás el día de hoy. No, pues estoy muy, muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Para mí, difundir las letras, difundir la palabra, siempre es un honor porque le he tenido mucho respeto al conjunto de palabras que a veces no dimensionamos el valor que tienen en nuestra vida. Precisamente hay una poeta, Ida Vitale, que dice, el mundo se construye palabra por palabra. Y desde decir gracias, todo el significado tan profundo que tiene. Muchas gracias de estar aquí, estoy muy feliz. Gracias, Maru, por tu presencia. Perfecto. Maru, en otras cápsulas nos habías contado que pues fuiste docente en el nivel primaria y específicamente estuviste en comunidades rurales. ¿Hay alguna anécdota, algún alumno que recuerdes en especial con cariño hoy en ese Día de Muertos o alguna anécdota que nos quieras contar de tu escuela rural? Sí, como no, tengo algunas anécdotas hermosas. Y bueno, las tradiciones, sobre todo en el medio rural, qué bueno que lo enmarcas ahí, han cobrado vida, porque si aquí nos sobran en la ciudad, podríamos decir, algunos lugares, espacios para distraernos, en el campo, en el medio rural son escasos. Entonces la escuela brilla, la escuela está muy bien posicionada y todo evento que tú realices, pues los niños lo aplauden, los padres lo apoyan. Entonces yo tenía varios alumnos, muchos de ellos que cuando yo trabajé en Parajillos, Teapa, y me tenía que bajar justo en la Joya y tenía que caminar 7 kilómetros de ida y 7 de venida diariamente. Pero ¿cuál era mi sorpresa? Que cuando yo bajaba en La Joya, los niños de la comunidad habían ido por mí y me estaban esperando. Wow. Entonces, para mí, esa era un hecho pues, de sobremanera. Yo no quería faltar porque si había lluvia, para ellos era tan normal. Si había niebla, para ellos era tan normal. Entonces, como recuerdo que en La Joya los niños llevaban sus chapas bien hermosas, ¿no? Y ahí vamos caminando y platicando, todos contentos, cuando en eso me dicen, maestra, ¿qué tema vamos a ver? Iban niños, niñas, y como era una escuela rural unitaria, se me repitió un evento que después lo volví a repetir porque era una maestra un poco despistada, yo creo, y entonces les dije, pues vamos a ver hoy las características del aparato reproductor femenino y masculino. ¡Ay, maestra, qué bueno! Iban niños de primero, de segundo, de tercero. Maestra, me dice una niña, ¿y cuál más o menos sobre qué vamos a hablar? Pues que crecen, que sufren unos cambios y vamos caminando. Le digo, ¡ay, maestra, qué emoción! Y a las niñas y se paran y se me quedan viendo. ¿Qué cambios, maestra? Le digo, se les ensanchan, por ejemplo, las cabezas. En lugar de decirles las caderas, ¿cómo recuerdo que se cogen sus cabezas? No, maestra. Y sirvió ese evento porque estábamos cercanos al Día de Muertos para que cuando ellos dibujaron sus calaveras, dibujaban las cabezas. Entonces ahí relaciono yo muchísimo precisamente esto, lo que el trabajo del maestro representa entre la vida cotidiana de los niños. ¿Qué dibujamos? Sí, Día de Muertos a mis papás, a mis abuelos tal vez, la calavera que me trajo la maestra, la recortamos, la pegamos, pero también la risa, el trabajo común, el trabajo colectivo, lo dibujamos ahí ante un evento sorprendente para ellos.
y se carcajeaban de ver, querían recortarlas, era esas anécdotas que yo recuerdo, adórnenla con lo que quieran y bueno, iban y cortaban, por ejemplo, las hojitas de maíz, el frijol, el papel china con cabezas grandes. Y parecía una competencia. Claro. Uno le ponía aretes, otro le quería poner cinturón. Entonces realmente fueron experiencias muy agradables, muy lindas, enmarcadas en la tradición. De ahí pues ustedes saben que en el medio rural hay mucho maíz, muchísimo, en los altares se predominaba las gorditas, los tamales, el atole, el chocolate, felicidad de delicia, porque bien como dicen algunos poemas que entre aromas, ¿no? Que es una tradición que nos recuerda, pero ¿cómo nos recuerdan esos seres vivos? Pues a través del color, de la figura, del aroma, del canto incluso. Entonces, pues esos recuerdos, por mencionarte alguno. Muy bien. Maru, qué apasionada eres de tus anécdotas, sí, de tus historias, qué apasionada de tu trabajo, porque me transportaste, yo creo que también, Anely, la pudiste transportar a esos lugares en Perote, sintiendo el frío y viendo las chapitas de estos niños inocentes. Hermoso, hermoso. Maru, platícanos una cosa. Sí, claro. Cuando eras maestra, en específico en esta etapa de maestra rural, que fueron tus inicios, ¿tú te imaginaste escribiendo poesía? Ay, fíjate, querida Gaby, que sí y no. Te voy a decir por qué, Gaby. Mira, en aquellos tiempos en que a los que tú me remites, el maestro creaba mucho, muchísimo creaba. O sea, yo tenía que decir cuentos orales para captar la atención de los niños, para hablar de los ovíparos, de los vivíparos, era a partir de un cuento, pero muchas experiencias las documentaba y otras no, se perdían. Pero en general a mí me atraía mucho el libro. El libro para mí tiene un lugar en la sociedad, en el ser humano, en la mujer, en el niño, en el hombre, en el abuelo. Vaya, sobrevalorado. ¿Por qué lo digo eso? Porque los niños yo veía el gusto con que ellos los recibían, sus libros de texto oficiales, que en aquella época eran lo único que ellos tenían. Entonces era verlos de principio a fin, de fin a principio, y yo escribir o inventarme. Entonces ya me gustaba mucho leer, les leía cuentos infantiles, las estrategias muy específicas del trabajo rural, pues era de mucha creación, tiras para ilustrar, cuentos, narraciones, los niños, veíamos el trabajo muy globalizado, si veíamos los artículos, por mencionarles algo, se trabajaba, pero no con los artículos aislados, sino en la palabra escrita. Y después en la normal, que tuve el gusto de trabajar muchos años en la normal formando maestros, pues igual, teníamos que participar en foros, investigaciones, textos, ponencias, y ya me atraía. Y en alguna ocasión comenté, creo que a Gaby, que en la normal, a través de un grupo de maestros y grupos de alumnos, creamos un círculo de lectura y en paralelo leíamos textos académicos y textos literarios. Entonces, como que me iba marcando el camino. Después, ¿cómo no imaginarme en la poesía cuando llego a una escuela llamada Amado Nervo? Luego establecemos un proyecto con las escuelas asociadas a la UNESCO de Octavio Paz, y bueno, tengo que leerme la poesía y quién era Octavio Paz. Entonces, pues todo esto me ha llevado a interiorizarme en las letras, en la palabra, en la literatura, pero también una convicción muy grande, Gaby, aludiendo a tu pregunta, de que el ser humano debe tener un proyecto de vida, y bueno, mi proyecto de vida para mantenerme ilusionada, para no sentirme jubilada y ya no creas, ya no produces ni demás, pues fue a través de los libros que en un inicio yo les decía estupendos y maravillosos. Perfecto. Maru, ¿vas a compartir con nosotros algunos poemas? Claro. Queremos escucharte para que la gente también se deleite con ellos, así que bueno, déjate muevo la estelar. Quitar la producción. Déjamelo. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces te escuchamos, Maru. Sí. Mira,
Antes que nada, antes de pasar a un poema que le dediqué a mi madre y que justo lo traje para esta ocasión de celebrar, para celebrar las tradiciones, pues qué mejor que leerles también un poema muy interesante sobre lo que representa la poesía para mí. Claro, y justo sí. así se llama el poema, Poesía. El miedo a la muerte me arrebató el miedo a la vida. Sentimiento de opresión percibió libertad en la poesía, en la palabra que emerge de cada vena de tu cuerpo, entre desafíos de esperanza como cosmopolita. La quietud e inmovilidad del espíritu crean movimiento ante una realidad combativa. Entre versos sostienes la vida. Entre versos te salvan. Si te ahogas, la poesía lanza oxígeno. Si desfalleces, gasas de aliento. Si te hincas, estrofas para sobrevivir. Poesía extraordinaria. Me entiendes en tiempos turbulentos. Te obsequio auténtica verdad. A tu lado, abrazo inseparables, palabras que emergen de lo humano de mi ser. ¿Por qué quise leer este poema, Nelly y Gaby, antes? Porque cuando yo digo aquí en mi poema que si desfalleces, la poesía te lanza oxígeno, te da aliento y te sostiene, quiere decir, más bien que tuve una experiencia el año pasado, justo a finales, donde mi madre me acompañaba muy contenta, justamente fue en octubre, justamente ella esperaba estas fiestas y estas tradiciones. Y bueno, nos dan un parte médico donde nos dicen que ella no le quedaba mucho de vida y yo sufrí una impresión muy, muy fuerte que me derrumbó por completo y empecé a escribir la poesía y fue lo que me sostuvo. Wow. Entonces, después decidí prometer ya no escribir tanto sobre la tristeza que me generaba, que es muy sano, que la poesía te sana, pero dije, también voy a regalarle a mi madre un poema. Entonces, mi asombrosa decisión se llama el primer poema y dice así, y no le prometí, me prometí escribir el más hermoso poema para derribar mis versos tristes. Llamé a gritos a mis sutiles palabras, las más bellas, volaban tras infinidad de aves amarillas que migraban hacia el mar. Bueno, me llegaron las palabras hermosas y bueno, mi madre murió, celebramos Día de Muertos, lo asumí con otra actitud porque tenemos que reconocer que México es un país de tradiciones y que precisamente estas fechas nos recuerdan y nos pausan, como les decía yo, con color, con aroma, con sabor, con cantos, para no olvidarlos. Entonces, bueno, le dediqué un poema muy pequeñito que se llama Más allá de lo terrestre, mi amor trasciende. Te escribo este poema con lindas letras que trascienden lo terrestre. Reúno toda la belleza del mundo para entregártela eternamente. Mientras tanto, retoño sin dejar de mirar el viento para sentir tu presencia. Qué bonitas letras. Ay, sí, no, hermoso. Y bueno, yo como mexicana, no sé ustedes, yo claro, creo que sí, porque mira, mira qué linda, como mexicana, como maestra que estuve ante los niños, estuve haciendo altares mis 35 años de trabajo en la normal, en la escuela urbana, en la escuela rural, pues sí quiero decir que las tradiciones son una gran oportunidad para asumirnos como vivos, que vamos a morir, pero que esa muerte, yo diría, es una vida eterna, finalmente. Entonces, todo esto lo interioricé justo con los niños y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Celebrando celebrando la muerte en vida. Exacto. Con aroma y comida,
¿verdad? Muchas Sí, gracias, Maru. sí, sí. Gracias, qué maravilla. Perfecto, Maru, pues agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Nuevamente vamos a recordar tus redes sociales para que la gente vaya a leer tus poemas, compre tus libros y conozca un poco más de tu talento, porque bueno, inspiras a más mujeres a dedicarse a la poesía y también esos maestros que se jubilan, que pues muchas veces llegan a los 30, 35, 40 años de servicio y se retiran, para que pues no piensen que su vida ahí ya terminó, ¿no? Que puede haber más allá actividades acordes, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, ¿dónde te seguimos? Sí, en Facebook, en Maru Trujillo Poesía, y en Instagram, junto, igualmente, Maru Trujillo Poesía. Perfecto. Aquí las vamos a dejar en la parte de abajo para que pues vayan a seguir a nuestra queridísima maestra Maru Trujillo y pues agradecemos su visita, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Maru. No, Gaby, Maru, ojalá nos puedas acompañar nuevamente para platicar de las tertulias literarias, que yo creo que mucha gente va a estar interesada en saber dónde son, si pueden asistir, qué hay que hacer. Que leemos, no será Maru, gracias por tu presencia. Nelly, gracias, Nelly, gracias a nuestros apoyos técnicos por aquí. Gracias. Perfecto. Continuamos con más cápsulas, así que los esperamos en la próxima. Adiós.